¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de nuestro laboratorio de ideas del Colegio Mexiquense. En esta ocasión, para escuchar un tema muy actual, afinidades conectivas, imaginario en la era digital. Le damos la bienvenida al doctor Vicenzo Susca, de la Universidad de Paul Valéry de Montpellier, Francia, al doctor César Camacho, presidente del Colegio Mexiquense, y al doctor Daniel Gutiérrez, profesor investigador del Colegio Mexiquense, que será nuestro comentarista y también nuestro traductor en este conversatorio sobre este tema que suena muy sugerente. Para dar inicio a esta actividad, le pediremos al doctor César Camacho, si es tan amable, de darnos su mensaje de bienvenida. Adelante, doctor Camacho. Gracias, Toño. Primero quiero dar las gracias al doctor Vincenzo Susca por su disposición generosa para compartir un tema de tanta actualidad sobre el que todos los días no solo se especula, se escribe, se dialoga, sino se vive con intensidad. Marshall McLuhan, hace prácticamente 60 años, este teórico de la comunicación, decía que el medio es el mensaje. Pero en un lapso muy corto, esto ha cambiado radicalmente la vorágine en la que nos han metido las redes sociales, la llamada era digital, hace que el receptor también sea el mensaje. La comunicación humana tiene más posibilidades de generar conectividad, no solo con los suyos, sino con el mundo entero, literalmente. Ya nadie es un espectador. Todos somos receptores y generadores de información. Yo diría en pocas palabras que la comunicación de hoy es más democrática que nunca. Algunas que identifico como paradojas. Somos un producto, porque cuantas más horas pasa un usuario conectado a las redes sociales, más información detallada sobre hábitos, gustos, características de consumo acaba exponiendo. Hay cierta ansiedad. Las validaciones recibidas por elogios aportan un sentimiento de felicidad o de logro, de satisfacción de los usuarios. Sin embargo, al no tenerlos, puede causar estrés, sobre todo entre las nuevas generaciones. Otra paradoja es la información por desinformación. Según diversos estudios, las noticias falsas se propagan más rápido que las verdaderas. Inseguridad. Al acceder gratuitamente a las redes sociales, muchos de los datos personales se ponen a querer y no al servicio de las empresas. En las redes es tan fácil añadir amigos o borrarlos porque no se necesitan, en todo caso, las tradicionalmente llamadas habilidades sociales. Estas se desarrollan cuando se está en la calle, en un centro de trabajo, o se encuentra con gente con la que se tiene una interacción razonable. Ahí tienes que enfrentarte a las dificultades, involucrarte en un diálogo. Las redes sociales no enseñan necesariamente a dialogar, más bien es fácil evitar la controversia. Mucha gente usa las redes sociales no para unir, no para ampliar sus horizontes, sino paradójicamente para encerrarse en sí mismo en una suerte de zona de confort, donde el único sonido acaba siendo el eco de su voz. Las redes sociales, por supuesto, son muy útiles. Dan servicios que suelen ser placenteros, pero pueden también ser una trampa. Los retos. Byung-Chul Han señala que en la sociedad digital el usuario se aleja de los utensilios en los que antes dejaba huella. Lo más importante del smartphone o el internet no es lo que está ahí, sino lo que puede estar ahí. Ante el extravío del celular o en un limbo sin conectividad, sentimos una novedosa angustia. Nos falta lo que podría llegar.
Es determinante ponernos filtros y aprovechar las ventajas de la era digital, pero con límites que nos permitan continuar conectando a partir de las habilidades sociales como la empatía, que advierto, voy a decir una obviedad, es parte de la naturaleza humana de la vida en sociedad. Dos cosas más para terminar. La pérdida de la relación material con los objetos pone en riesgo la libertad. Hoy la libertad de acción se reduce a la libertad de elección y de consumo. El reto es que nuestra libertad no se restrinja a las variantes meramente digitales. Nuestro reto parece ser no alejarnos de la realidad y dejarnos secuestrar por nuestro teléfono en la era digital. Nuestro reto es, pues, eliminar el apego a las no cosas tangibles. Gracias, Vincenzo, por esta participación que tenemos en alta estima, y gracias y felicidades a Daniel Gutiérrez, nuestro interlocutor, que tiene puesto en sentido literal y figurado un pie en Montpellier y otro en Sinacantepec, Estado de México. Que sea para bien del colegio, de quienes se vinculan con nosotros, y justamente aprovechando la era digital y nuestras plataformas, de todos los que se puedan asomar a esta interesantísima y contemporánea conferencia. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Camacho. Pues le daremos la palabra al doctor Vincenzo Susca, de quien me permitiré comentar algunos datos curriculares. Eres doctor en sociología, profesor de sociología en la Universidad de Paul Valéry de Montpellier, investigador asociado en el Centro para el Estudio de la Corriente y el Cotidiano de la Sorbona, y ha sido profesor también en la Universidad de Milán. Es autor de muchas publicaciones: Las afinidades conectivas, Pornocultura, La sombra de Berlusconi, Tragic Joy, Transpolítica, Recreaciones. También escribió en coautoría una obra de teatro, Angelus Novissimus, y dirigió también una exposición sobre Madame y Karina Andersen en el Traffic Gallery de Bérgamo. Como bien se comentaba, bueno, este es producto, esta conferencia, este conversatorio, producto de un convenio de colaboración que el Colegio Mexiquense tiene con la Universidad de Montpellier, la Universidad Paul Valéry de Montpellier, y que tenemos ya una estrecha relación de intercambio académico con esta universidad francesa. Bienvenido, profesor Susca. Adelante. Merci beaucoup de votre invitation. Merci aussi de ce dont vous avez déjà parlé, notamment le président du Colegio Mexiquense. El presidente del Colegio Mexiquense ya casi dijo todo lo que queríamos decir, pero ha planteado las palabras clave de esta visión contemporánea. Si yo entendí bien, yo hablo y Daniel traduce de manera simultánea. Entonces lo haré, pero de manera pausada. Estoy contento que el presidente haya citado a Marshall McLuhan, porque yo comencé los estudios de comunicación a partir de una experiencia en la Universidad de Toronto, en el Centro de Investigación, y es cierto que él ya había planteado y visto más o menos las culturas ligadas a la cuestión numérica y el poder, la potencia de la electricidad, y que esa posibilidad de la electricidad tenía para ligarnos y ligar a las personas. En esa época había utilizado la metáfora de una aldea global. La aldea global era para él, sería una condición planetaria caracterizada por lazos directamente
inducidos por la electricidad y la cultura numérica. También utilizó otra muy bella metáfora, así como la primera, que es también esa de la tribalización de la existencia. La tribalización de la existencia quiere decir que es un lazo, es una forma de relación ligada a la cultura electrónica, en donde estamos y establecemos entre las personas relaciones estrechas, pero que al mismo tiempo nos alejamos del paradigma racional de las relaciones sociales, ligadas específicamente a la razón, a la abstracción, a la pertenencia y a las categorizaciones sociales establecidas. En ese sentido, la retribalización de la existencia establece alguna serie de pactos en lugar del contrato social de Rousseau. Por supuesto que McLuhan en ese tiempo no había visto, porque llegaron todas estas cuestiones 20 años después de su muerte, pero no había visto estas cuestiones de la cultura electrónica. Pero él había ya captado, de alguna manera, las nuevas estructuras de las formas interpersonales. Es importante, porque si bien leímos bien a McLuhan en su tiempo, L'université, mais aussi dans le journalisme, si on ne s'était pas limité. pero si no se limitó uno a leerlo como en las universidades o en el periodismo, hubiéramos visto y comprendido lo que está advirtiendo en la actualidad de la cultura numérica. Sabemos muy bien que el día de hoy, lo que está sucediendo con las redes sociales y de las comunidades en línea, por ejemplo, están caracterizadas por la presencia de lazos fuertes, pero también de lazos que prevalecen tanto por ahí del erotismo, de la pornocultura, como la llamamos, con Claudia Timonelli en un libro publicado, es el eros, pero del otro lado la violencia, los haters, los trolls, las porno revanchas, es el tánatos. Entonces, eros y tánatos caracterizan en la actualidad la estructura simbólica fundamental de la cultura numérica. Intentamos, y sobre todo en la universidad, pero también en el campo político, de querer reformular el sitio web y volver a meter, queremos volver a meter la razón en la cultura numérica. Pero esa tentativa es falaciosa. La tentativa es pretenciosa en la medida que no toma en cuenta la matriz de estas relaciones. Es decir, que estas redes sociales, en tanto formas de radicalización y de emancipación de la cultura numérica, crea relaciones, como el presidente del colegio lo mencionó, una especie de libertad de intercambio, pero donde ya no es el sujeto racional, el individuo que está en el centro del escenario, ya no es el sujeto el que actúa, que piensa de manera autónoma y de manera separada, pero sí, por lo contrario, es el nosotros el que prevalece. Y ese nosotros no es simplemente un nosotros social. Es decir, no es simplemente un nosotros de una clase social, de un grupo, de un sindicato, sino que es esta conexión que vivimos con nuestra alteridad.
De hecho, con la alteridad hay una posibilidad que tiene que ver con la técnica, con todos estos dispositivos que ya Martin Heidegger había muy bien visto, que somos capaces de superar el humanismo. El ser sobre el humanismo ya había visto las derivaciones de estas condiciones en las cuales ya no es la técnica que está al servicio del ser, sino lo contrario, el ser humano está al servicio de la técnica. Y en ese sentido, las redes sociales son en la actualidad una serie de paisajes emblemáticos para describir e interpretar nuestra condición contemporánea. Con frecuencia, hacemos algunas faltas epistemológicas, pero se trata de un error importante en el sentido de comprender la cultura contemporánea. Cuando uno considera que las plataformas numéricas, como la que estamos ahorita, por ejemplo, en Zoom, sean accesorios de la realidad física, o que sean quizás virtuales, desapegadas, mientras que en realidad vivimos a través, en este tipo de medias, son nuestro paisaje y nuestro lenguaje. Usted lo sabe muy bien porque estamos viviendo en esa misma condición. Aquí abajo de mi casa hay una manifestación, la gente grita y hay banderas, pero en este momento estoy con ustedes. En esta realidad mimética incluso, que precede y excede la realidad física. Es una apuesta fundamental que hay que entender en nuestra cultura y particularmente la pregunta clave de todo sociólogo es cómo estar juntos. Yo veo que esta es una de las hipótesis de las que yo quisiera establecer con ustedes y que lo hemos visto aquí en la Universidad Paul Valéry y que eso nos lleve a más colaboraciones y debates. Para estar en la cultura de vanguardia, para entender estas culturas contemporáneas. Lo que tenemos que entender realmente es que en nuestra cultura vivimos una inversión de dualidades entre la vida material y la vida inmaterial. Es decir, el camino marxista de la gran infraestructura y de la estructura merece ahorita realmente estar reducida o volverla a ver. Porque eso nos lleva a ver cómo el imaginario se vuelve objetivo y a qué punto los medios de comunicación son nuestro paisaje y nuestro lenguaje. Y esos lenguajes y paisajes preceden y exceden el ámbito físico. Lo hemos vivido. Yo sé que en ustedes fue menos complicada la pandemia del 2019. Como todas las pandemias de la historia, la del COVID dio cuenta el aspecto crítico de nuestro sistema y de nuestras culturas, de nuestra clase política. Sin duda, en esta pandemia se radicalizaron lo que ya hemos vivido y lo que estamos viviendo ahora con esta mediatización de la vida, de la existencia. Hicimos la experiencia
de una existencia que tenía lugar completamente a través de las pantallas y los medios de comunicación. Y nos entrenamos, incluso nos acarrió a esta condición social, en tanto están caracterizadas por los medios de comunicación, por la mediación de los troles. Yo estoy seguro que ustedes lo han visto también, a qué punto las relaciones sociales en la calle, en las universidades, las relaciones en carne vivas son dependientes de lo que vivimos en las pantallas y en esta realidad mediática. ¿Qué sucedió en todo esto? Perdimos la costumbre de la intimidad, de la independencia e incluso, paradójicamente, de la soledad. En este tiempo de la pandemia, conectados a la computadora, siempre estar disponibles, nos acostumbramos a la presencia de un otro en nuestras vidas y estar a disposición también. Y esta idea de estar en disposición implica una cierta pérdida del sujeto y del otro, en el otro. Cuando vemos la pérdida del sujeto del otro, queremos decir algo. Es lo que llamamos, mi amigo de Record, es la dartacracia, es decir, la datacracia es aquellos que gestionan las data y cómo nos influyen y están a la disposición de los demás. Esto no quiere decir que la identidad numérica nos precede las identidades físicas. Me imagino que ustedes también han dado cuenta sobre Google u otras cuestiones que les conciernen, que no estaban al corriente, o de algunas otras cuestiones que les conciernen y que además son falsas. Todo ello, sin embargo, constituye esta realidad en el espacio. Hemos perdido esa autonomía y entramos en una condición de encadenamiento. Me gusta utilizar la metáfora de la cadena sobre el hecho de considerar los enlaces contemporáneos como si estuvieran caracterizados de este encadenamiento, porque contrariamente el web sea en su cuestión marxista, en su versión marxista o liberal, se trataba de liberar cadenas. Era Prometeo quien roba el fuego a los dioses para apropiárselo. Era la posibilidad de la clase obrera pudiera se apropiara de los medios de producción, o que era el individuo racional que se enriquezca y que fuese libre y que gracias a su libre arbitrio o el placer para él pudiera gozar de esta libertad en el mundo entero. La condición contemporánea en realidad habla de lo contrario, de un encadenamiento. Es decir, que los individuos ya no se encuentran en una condición de independencia, incluso de más allá de la independencia, están encadenados. Vimos una forma de alienación voluntaria. Los profesores universitarios, los políticos, los periodistas, las nuevas generaciones han estado atentos a la relación del dar, por ejemplo, a la difusión de imágenes íntimas.
con, con respecto a todas las formas de explotación que todas estas redes sociales imponen a los individuos. Pero invitamos en estas redes sociales y las publicaciones que hacemos son inconscientes de esta pérdida de libertad en esta cultura numérica. No son simplemente inconscientes, pero se vive en una forma de inconsciencia. Inconsciencia en la cuestión de estar tomando riesgos y que estamos listos a sacrificar su propia vida individual. Entonces es un sacrificio fundamental, porque ¿qué es lo que nos está sucediendo ahora? ¿Qué tipo de sociedad y cultura estamos moldeando o se están moldeando? Hemos sido muy atentos como sociólogos, filósofos, a esa condición del siglo XVIII o XIX con relación a esta alienación. Es una palabra que Marx y Engels utilizaron para hablar de la condición proletaria. Es una palabra que después la retomó Lukács con la palabra de reificación. En esa época se trataba de sugerir que justamente la clase obrera se liberase, por ejemplo, con la apropiación de los medios de producción, o desde una versión reformista, a través de la reducción del tiempo de trabajo, con los derechos laborales, a través de la democracia, la jubilación, etcétera. Todos estos elementos. Y el resultado, entonces, será una especie de esta condición ligada a la producción no sea nada más fuente de alienación. En la actualidad vivimos, en el 23, en una condición completamente diferente. Porque por un lado, el tiempo libre se propagó y difundido en la vida cotidiana. Es decir, desde un punto de vista de cantidad de tiempo libre, es bastante importante. El tiempo de trabajo ha bajado. Por cierto, hay algunos países que están a la vanguardia a este sentido y están haciendo la experimentación de 4 días de trabajo a la semana. Pero por otro lado, a través de esas afinidades conectivos, por estas redes, para esta vida numérica, estamos todos los días tomados por estas redes. Estamos todos los días en toda condición, en todo momento, espacio, encadenado. Tenemos un poquito de dificultad a distanciarnos de la pantalla. Resentimos esta necesidad de ver, de postear, publicar, incluso cuando no tenemos necesidad. Por cierto, sobre todo cuando no tenemos necesidad. Basta con ver la manera compulsiva en lo que las gentes, cuando aterrizan después de un viaje, a pesar la ley y contra la ley, encienden el celular para estar otra vez conectados, incluso si no tienen nada que decir. Una condición que nos liga, que nos dice que nos sometemos a esta intimación objetiva hasta hacia esta conexión donde finalmente tiene una especie de arcelamiento. Si viviésemos en el siglo XVIII, XIX, estaba encadenado
en las formas de trabajo, como en la película de Charlie Chaplin, Tiempos Modernos, durante 12, 13 horas por día, pero hacía eso frente a un salario, en contra para un salario, para poder justamente tener un poco de dinero. En la actualidad somos condiciones completamente diferentes, en la cual estamos alienados, estamos envueltos de la matriz. ¿Qué se te dit? Pardon? Ah. Porque trabajamos sin saberlo, estamos atados permanentemente. Las grandes corporaciones estadounidenses, por ejemplo, es una condición controvertida y compleja, porque trabajamos solamente unas cuantas horas, aparentemente espontánea y lúdica y gozosa, pero que moldea nuestra existencia y que nos vuelve en una mercancía objeto, en una imagen a consumir, que está a disposición de los demás. Pero esa parte de la crítica no es suficiente. Es un poco el riesgo de si hacemos una mirada, una vista de la escuela de Frankfurt. Como el filósofo coreano que el presidente citó, es otra forma de ver las cosas. Como Marcus lo mostró en su momento, y Jean-François Lyotard, esta alienación, esta explotación, se hace de manera voluntaria. No está solamente ligada a una ignorancia. Seguido tenemos la tentación y la tendencia a decir que la masa es un imbécil, que no saben lo que hacen. Creo que si hay una conciencia a lo trágico en esta especie de condición, y particularmente hay un sacrificio, que es el sacrificio del individuo, del sujeto racional, inventado por la modernidad occidental, a partir del Renacimiento, que es ese sujeto en el centro del mundo, el centro del mundo, que existe a través de su pensamiento. Y como el presidente lo dijo cuando citó McLuhan, a partir del punto de vista. Eso es lo que permite crear una distancia con el otro, que uno sea diferente del otro. Porque el otro lo puedo distinguir a partir de su distancia. Esa es una lógica de la separación. Y llegamos a una lógica de la empatía. A través de esta conexión y este llamado a estas participaciones mágicas caras al pensamiento antropológico, y que hemos estudiado justamente a partir de esta danza totémica en los momentos de efervescencia, como Durkheim lo mencionó, en esta condición de exaltación, de éxtasis, en la cual el sujeto se sacrifica al otro, se da al otro. Y a partir de ahí hay que comprender, entender que ese sacrificio del individuo y en las redes sociales es el abandono del viejo sujeto racional, individuo abstracto, racional, que nos han dicho. Yo veo que ustedes tienen los libros detrás de ustedes, porque venimos de esta cultura, de la cultura del libro. Ahora estamos en otra cultura,
hemos superado la cultura del libro y entrado en una lógica de dependencia, que es una forma también de encantamiento. Intenté de hablar en mi último texto de la tecnomagia, que es una condición en la cual la técnica ya no está al servicio de la lógica, la técnica ya no está al servicio de un objetivo, de un proyecto que sirva con el fin de que el ser humano pueda actuar sobre el mundo, sino por lo contrario, estamos en una condición en la cual las emociones, los sueños, los sentidos prevalecen sobre la razón. Ahí pasamos de la opinión pública a la mención pública, a la dimensión pública. Y en ese sentido hay que tomar en cuenta que hay un sujeto que estamos sacrificando, pero que hay algo que están haciendo. Y en cuanto a investigadores hay que estar atentos a eso que está naciendo. Evidentemente, a lo mejor no lo amamos. Tenemos muchas dificultades cuando en TikTok, por ejemplo, o OnlyFans, u otras plataformas contemporáneas, veo, por ejemplo, que Facebook se ha vuelto en la actualidad como una especie de una basura sociológica. Mientras que en los años 80 y 90, los mediólogos y filósofos, sociólogos, pensaban que las redes sociales nos iban a conducir a una especie de, como decía Pierre Levy, una inteligencia colectiva. Vivimos en una condición que es lo contrario. Estamos sumergidos en una idiosica colectiva. En una de sus últimas conferencias, Humberto Eco dijo que en las redes sociales todos los imbéciles tienen derecho a la palabra. Y hay que interesarse en esos imbéciles, porque ellos están como una caricatura dándonos la sociedad a venir. Por ejemplo, vemos cómo estos nuevos enlaces, nuevos lazos, hablan de una relación diferente que hay con la alteridad. Ya no es la independencia del sujeto, sino la dependencia. Ya no basadas sobre la centralidad del hombre, pero sí sobre su marginalidad. Marginalidad con respecto a los demás, con respecto a la técnica, marginalidad con respecto a la naturaleza. Esa es la lógica de la conexión. Y finalmente hay un aspecto muy interesante, un aspecto que nos remite a este pensamiento de Georges Bataille. Esta idea de Bataille del erotismo era bastante fuerte e importante, porque para Bataille el erotismo el erotismo estaba muy ligado a la muerte, donde hay una pérdida del sujeto, lo que él llamaba la continuidad. Hablaba de estas pequeñas muertes. Estamos en una condición justamente de esta pérdida del sujeto, pero detrás de ese sacrificio hay algo muy importante. Si el individuo, el obrero de Liverpool o de Manchester, ha sacrificado su cuerpo, según los modos de Marx y Engels, que hablaban de prostitución generalizada de la existencia. Por cierto, esta prostitución de la existencia nos habla de un sujeto con respecto a un salario, pero en la actualidad ese darse del sujeto con las imágenes íntimas, con dadas y esos datos, donde esos tiempos de pensamiento, en los dones del sujeto, ya no hace dinero,
Ya no hace más que el dinero y la investigación y el pensamiento, sino es un intercambio simbólico. Todas estas nuevas generaciones, no solamente los jóvenes, porque he encontrado muchas personas que son completamente dependientes de este sistema, como nuestro profesor Michel Maffesoli, que les ha dado visita, ya lo sabemos, y es un dependiente de Twitter y de Facebook, más que yo incluso. Tiene 79 años y es muy dependiente. Ese sacrificio del sujeto, nosotros lo hacemos en contra de una cuestión simbólica, teniendo a favor una comunión. Y eso creo que es muy interesante, porque es ahí donde nosotros vemos esta sensibilidad y vocación, esta cultura de lo común, una sensibilidad, ya no es lo común del que hablaban los marxistas, ya no es el común del comunismo, sino es un común ligado a de afinidades conectivas, es decir, lo que nos va a ligar con el otro, más allá del tiempo y del espacio, alrededor de algunas cosas muy sensibles, emociones fuertes, de emociones poderosas, que todo eso nos lleva a decir que mi vida pertenece al otro y está ligado al otro. Es eso para mí las afinidades conectivas. Y veo ahí una vía trágica. La idea de vía trágica que es característica de Nietzsche, que es justamente evitar de pensar la ideología del bienestar versus la tristeza. Ya no es el bienestar, pero tampoco es la tristeza. El gozo trágico es la exaltación. Se dice sí a la vida, pero en ese sí a la vida corresponde también a la pérdida del sujeto. Es justamente los impulsos del gozo de vida. Y eso es lo que lleva a la cultura numérica, que basada en la centralidad del erotismo, de lo porno, de la religión, de lo sagrado. No es por coincidencia que no importa en qué red social, tenemos los likes, yo amo, los corazones, me gusta, y de otra parte, las gentes que detestan los demás, con todos los troles, la violencia, lo falso, la relación con el otro ya no está caracterizado por una relación racional, sino ustedes y yo estamos haciendo un esfuerzo lúdico, porque es un dispositivo en el que estamos y que está hecho para eso. Está hecho para que haya un intercambio sensible. Ustedes están en mi casa y yo estoy en su casa. Y hay que mover un poco para mostrar mi espacio íntimo. Ya no es una condición caracterizada por la distancia y la mediación. No estamos todos envueltos, sino es una condición en la cual el otro está siempre nosotros, con nosotros y sobre nosotros. No sé si ustedes terminan de distanciarse de las redes. Es casi una patología. Y particularmente con la pandemia, en la cual ya no podemos distanciarnos, desapegarnos de los otros, distanciarnos de mi celular, de ya no estar en contacto con el otro. Más allá que no estamos con la necesidad de estar en contacto con el otro. No quiero monopolizar la palabra, porque ustedes han de tener observaciones, pero sin ninguna duda, estamos viviendo una especie de mutación cultural que cambia la medida del ser humano en el mundo y del sujeto. Y que ya no es nada más la negación,
Y no basta con decir ya no me gusta Instagram o WhatsApp o todas estas, ya no me gustan, que las apaguemos. Es imposible apagar los medias, porque los medias se volvieron nuestro lenguaje, son los territorios que vivimos. La única cosa que podemos hacer es intentar comprender su sistema y intentar una especie de acompañamiento de lo que están haciendo en este sistema. Hacer de alguna manera que eso que están haciendo pueda. Ciao, sono Siri. Come ti posso aiutare? Es increíble, Siri se encendió contra mi voluntad. Siri, justo para darles el sentido de la palabra. Bueno, simplemente quería decir que, digamos que en la actualidad, en nuestra época, en la primera mitad del siglo XX, había vanguardias históricos, dadaístas, futuristas, que provocaban a la sociedad, a la política, y acompañar esta mutación, empujar incluso esta mutación. Y las vanguardias son las vanguardias en la actualidad del placer. Ahora son las masas las que se volvieron a vanguardias. Las vanguardias son ahora esas masas que están listas a sacrificar la vida para una nueva comunión, y esta nueva comunión es nuestro presente y también nuestro futuro, y no nos queda más que comprenderlos lo mejor posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Vincenzo Susca. Muy interesante, sin duda, mucho que se puede hablar sobre el impacto que ha tenido las tecnologías en nuestra vida actual. Daremos uso de la palabra a Daniel Gutiérrez, además de agradecerle el esfuerzo de la traducción simultánea, pero también es nuestro comentarista, también un especialista en el tema. Él es profesor investigador adscrito al Seminario Académico de Población, Cultura y Sociedad, aquí en el Colegio Mexiquense, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, es un docente prolífico, también un orador en una gran cantidad de ponencias y conferencias especializadas, escritor también de libros monográficos, coordinados, capítulos de libros, artículos de revistas científicas, sobre temas que tienen que ver con etnicidad, pueblos originarios y ciudadanía, diversidad, multiculturalismo e interculturalidad, identidades, imaginarios colectivos, mundo actual y cotidiano, sobre creencias religiosas, cosmovisión indígena, religiones, laicidad y derechos humanos, sobre teorías sociológicas contemporáneas, metodologías sobre el imaginario, etcétera. Bienvenido, Daniel. Adelante con tus comentarios. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, tengo que admitir que es la primera vez que hacía una traducción simultánea a través del Zoom, y es un poquito diferente que cuando lo hacemos en vivo. Creo que es un poquito más complicado porque hay que aprender a no escucharse a sí mismo para poder traducir y escuchar al que interviene. Y me hace pensar justamente hasta dónde no se asemeja inversamente a lo que nos dijo Vincenzo, que estamos más en esa disposición de escuchar al otro que escucharse a sí mismos. Bueno, coincido primeramente con los comentarios que hizo el doctor Camacho en su introducción. También yo me digo, bueno, pues ya está dando todos los temas ahí que están envueltos en esta reflexión sobre el mundo digital, la cultura digital y su instrumentalización con las redes sociales, hablando de las emociones, hablando de la empatía, hablando de la libertad, y hablando al mismo tiempo, que me pareció importante, no se mencionó, pero también estas desigualdades,
no se mencionó en la conferencia, en lo que dijo Vincenzo, pero sí con el doctor Camacho, en estas desigualdades que también se pueden crear a partir de, por ejemplo, estos monopolios del Facebook, del Google, del Apple, y en medio de las personas y de los ciudadanos y ciudadanas. Pero creo que podemos quizás matizarlo, quizás nada más detallarlo en unos cuantos minutos, a lo que desde mi punto de vista podría complementar estos dos comentarios, estas reflexiones, esta lluvia de ideas sobre la temática que nos convoca. Primero, yo creo que si hay algo que menciona, pero no es, no está mal volverlo a insistir, y que más que yo lo llamaría el regreso del tribalismo o el tribalismo, como algunas metáforas que utilizó Vincenzo, yo diría la relevancia que están tomando en el mundo académico, en el mundo científico, pero sobre todo que han estado ahí en la vida cotidiana de las emociones, de las emociones. Recordemos que por mucho tiempo, no nada más la ciencia, sino también la ciencia como mandamás de cómo conducirnos en la vida social, había este debate aparentemente solucionado de la misma modernidad, que era la razón sobre la pasión. Ahí tienen todos los filósofos del iluminismo, en donde la razón va a estar por encima de las pasiones. Ese es, si quieren, Hume, pero ahí tenemos a todos Rousseau, tenemos el mismo Rousseau que lo mencionó Vincenzo, es el contrato social nos va a llevar a esta organización de la sociedad. Cuando que me parece, y obviamente cuando se hacían investigaciones en la ciencia, se decía, bueno, no, las emociones no son muy importantes porque al final se van a someter, al final se van a canalizar a través de la razón. Y de ahí, bueno, no estamos aquí para hacer un debate sobre el rational choice, como incluso a veces teoría o corriente que nos podía explicar todos esos comportamientos colectivos. Entonces, lo primero me parece que hay que resaltar es, yo no llamo el regreso, sino la relevancia ya consciente que estamos tomando de las emociones. Y si son de las emociones, vuelvo a decir entonces, son colectivas. El ser humano es sí o sí colectivo, no es individuo. El individuo es una invención justamente de la modernidad, que yo aquí con Vincenzo no estaría de acuerdo en que es en el Renacimiento, sino yo lo planteo desde hace 2500 años con los albores de los monoteísmos, cuando el individuo ya tiene una relación directa con una sola entidad y de él depende su propia salvación. El mito de la caverna de Platón nos lo ilustra muy bien en el ámbito de la filosofía. Entonces, dos cosas. Una, que las emociones son las que rigen este ámbito colectivo en el que vivimos. Y dos, que el individuo es una invención de un tipo de imaginario, que en este caso es el de la modernidad, que nos quiso hacer pensar que éramos autónomos y éramos entes que decidimos qué comprar, qué consumir, qué hacer cuando todo está, y ahí voy a ir al respecto, las redes nos muestran que dependemos simbólicamente de lo que elegimos. Es decir, la libertad también es una falacia. Emociones, su relevancia, individuo y libertad sobre la que se ha construido esta modernidad son unas falacias. Y justamente es en el marco de la cultura digital, la cultura numérica, que lo podemos ver más. ¿A qué me refiero? Para irnos aquí cuando habló Vincenzo de la datacracia, todos sabemos perfectamente que Facebook, Google, Twitter, todas las plataformas en las que estamos, es un avasallamiento de datos emocionales que estamos proporcionando a las empresas y que a partir de los algoritmos nos invitan de una manera u otra a elegir tales u cuales productos o tipos de consumismos. Curiosamente, en la paradoja en donde se habla de tanta diversidad, ojo que no dije diferencia, dije diversidad, que es la condición sine qua non del ser humano y de la sociedad en general biológica, vivimos
en una uniformización de esas elecciones. Incluso ahora tuve la experiencia de que el celular está escuchando alguna conversación y en YouTube ya me aparece videos sobre esa conversación. Es decir, aparentemente estamos hablando de una diversidad y una pluralidad de elecciones cuando esos algoritmos nos llevan siempre al mismo tipo de temas de los que uno habla. Entonces, se está justamente generando una endogamia digital que al final va a terminar por saturar las relaciones sociales en las que estamos. Ahí también, yo no diría que se ha muerto este individualismo, este individuo racional, este individuo bien informado, este individuo autónomo. Yo diría más bien se ha saturado, porque si decimos se ha muerto, quiere decir que algún momento ha vivido. Y no, lo que vivió es el discurso de ese supuesto ser racional, de ese supuesto ser individuo autónomo de sus entidades de pertenencia. Más bien, dentro de un discurso, narrativa monopólica como es la del individuo y de la libertad, a través de los medios digitales, llegó a su saturación extrema y nos deja ver toda esa importancia de la comunalidad, no en el sentido del comunismo, sino en el sentido de la pertenencia al otro, el sacrificio hacia el otro, la necesidad del otro, incluso cuando no está, de la que habló Vincenzo, pero también de ese discurso en el que somos amos y dueños de nuestro presente y de nuestro futuro, ¿sí? Son a través de estas medias y esta cultura numérica que vemos la exacerbación del poder al mismo tiempo que esa acentuación de la empatía, tanto de lo que habló Vincenzo como el doctor Camacho. Es decir, estamos en una paradoja en la que sí hay quizás más empatía hacia el otro, pero al mismo tiempo más homogeneización de los gustos y las elecciones en las que estamos. Y de ahí me parece que hay unas consecuencias tremendas, y con eso voy a terminar, en lo que vivimos en la actualidad. En lugar de que justamente sean el telos, las telecomunicaciones, la cultura digital, los que haga una aldea global, como diría McLuhan, una aldea global, haga una comunidad consciente y empática de los demás, vivimos en una exacerbación del poder, no digo de la potencia, del poder sobre quienes manejen esos datos, quienes o no manejan esas plataformas, y lo podemos ver desde todos los ámbitos. Algo que le achacan, por ejemplo, a Apple es por qué se tiene que pagar 35% de sus ganancias para poder estar en las plataformas de Apple. Y no hablamos de lo que hace Facebook, ni hablamos de lo que hace Google, que son grandes monopolios ahí en Silicon Valley, pero que al final, donde se supone que era una emancipación, una desalienación, como se comentó en la charla, nos volvemos empáticamente tiranos, ¿sí? Hay una supuesta empatía y terminamos siendo tiranos del otro. Y de ahí toda la cultura de la cancelación, toda la cultura de decir no me gusta, sí me gusta, de la descalificación. Y entonces ahí creo que se une esta cuestión del Thanos, de la muerte y de la vida, o del amor y de la muerte, en la que nos vemos inmersos. Aquí, cuando dice la solución es comprender eso que está naciendo, yo creo que lo que nos está queriendo decir es regresar, como se dice siempre, regresar a lo arcaico, o regresar a lo radical. Radical viene de raíz, que es la generación misma de seres humanos, que es la convivencia, vivir con, y la comprensión de la vivencia con el otro, ser empáticos, y eso significa regresar al humanismo. Más allá de las reglas, lo que vamos a favorecer es el humanismo, es decir, la vivencia
el sufrimiento, la compasión, pasión en griego, sufrimiento con el otro, y entonces comprensión de los sufrimientos del otro, y no la aplicación justamente a través del mundo digital de ese regalismo, esas reglas a ultranza, o de que terminan siendo tiranismos virtuales en la red. Esos son mis comentarios, de los que yo haría un poco de lo que Vincenzo habló, que supongo me habrá entendido, y relacionándolo también con lo que el doctor Camacho habló. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Sin duda, esta charla nos deja muchas reflexiones, incluso términos nuevos, que eso es lo que finalmente a veces nos deja mucho la sociología, cómo conceptualizar cosas que están pasando. Y podemos hablar muchísimo sobre estos temas. Desgraciadamente ya se nos está agotando el tiempo. Agradecemos al doctor Vincenzo Susca, a Daniel Gutiérrez sus comentarios, y le pediríamos un mensaje final al doctor Camacho. Adelante, doctor. Gracias, Toño. Pues quiero reiterar el agradecimiento a Vincenzo y a Daniel por esta interesantísima, provocadora, aleccionadora conferencia, porque estamos hablando de asuntos no solo contemporáneos, sino del futuro inmediato, en este tracto sucesivo en el que vive la humanidad, una humanidad que merced a las redes sociales y a los medios contemporáneos de comunicación, un mundo que se ha achicado, un mundo en el que irremediablemente estamos vinculados. En consecuencia, muchas gracias. Le aseguro, querido doctor Susca, que hemos de aprovechar cabalmente lo que usted nos compartió y los interesantes apuntes que hizo Daniel Gutiérrez, quien le agregó un ingrediente latinoamericano, mexicano, a esta visión que es originalmente europea, pero que advierto tiene carácter global. Gracias a todas, a todos quienes se han conectado y a quienes habrán de aprovechar en YouTube, en nuestras plataformas, esta interesantísima y aleccionadora conferencia. Gracias. Pues muchísimas gracias. A nombre del Colegio Mexiquense les haremos llegar el reconocimiento institucional por haber participado en esta edición del Laboratorio de Ideas. A todos los que nos siguen por las redes sociales, pues muchísimas gracias. Los esperamos en la próxima edición del Laboratorio de Ideas del Colegio Mexiquense, con temas bien interesantes. De verdad, no se lo pierdan. Muchísimas gracias, doctor Susca. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias, doctor Camacho, siempre por su acompañamiento en este Laboratorio de Ideas. Muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima. Un gusto. Saludos.